Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Estamos culminando la semana laboral hoy y nuestro programa semanal. Una semana que hubiera debido estar consagrada con todas nuestras energías a la vacunación de nuestra población y a la producción de oxígeno para atender a quienes se han infectado del COVID. En vez de eso, hemos tenido que ocuparnos también, y sobre todo en algunos casos, al escándalo que ha aparecido por el uso irregular de algunas vacunas adicionales que se solicitaron y de las que se dispusieron de manera paralela, aparte del ensayo clínico que dirigía la Universidad Cayetano Heredia. Como sabemos, muchas personas que no debían vacunarse lo hicieron y estamos ahora ante un tema complejo porque tiene aristas políticas y también internacionales. El día de hoy hemos sabido que la Fiscalía de la Nación intervino en el Ministerio de Salud, en dos de sus dependencias, el Instituto Nacional de Salud y DGMIT, así como en la Universidad Cayetano Heredia y en la San Marcos. Hay pronunciamientos y decisiones tomadas también por la Procuraduría, así como por las dos comisiones, la del Ejecutivo y la del Congreso, que se han constituido para hacer la verdad sobre este tema y establecer responsabilidades. Hubiéramos preferido concentrarnos en lo que ayuda a los que sufren y en lo que alivia a los que no hayan solución a sus problemas. Lamentablemente, las malas costumbres en nuestro país, el sentimiento de impunidad y la cultura individualista nos han puesto en esta situación. Una buena noticia de hoy, sin embargo, ha sido el hecho de que la Municipalidad de Lima, por su alianza estratégica con una parroquia en San Juan de Lurigancho, haya inaugurado y ofrecido a los que la necesitan una planta de oxígeno capaz de producir más de 400 metros cúbicos de oxígeno medicinal diarios. Por ese motivo, y sobre otros temas que tienen que ver con la gestión municipal, hemos invitado al alcalde Jorge Muñoz, al que le doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor alcalde. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto de poder estar contigo esta noche. Por supuesto que hay que felicitarlo por este logro que se ha inaugurado hoy, pero quisiera usarlo para comprender con qué dificultades se enfrenta una autoridad pública como usted cuando quiere hacer una obra de este tipo, porque manifiestamente resulta difícil hacerlo, si no tendríamos plantas de oxígeno inauguradas todos los días. ¿Qué ha sido lo más difícil para poder llegar al buen resultado que se ha inaugurado hoy? Mira, yo diría que es la producción en sí misma, ¿no? Porque tenemos dos universidades que están produciendo hoy en día este tipo de plantas, la UNI y la Católica. Nosotros le hemos comprado a la Católica y hay una demanda muy grande, un pedido muy grande a nivel nacional. Entonces, mientras que uno se pone en la cola, van pasando pues varios días. Y después los ajustes que hacen los técnicos, es un proceso a veces un poquito lento y engorroso. Pero ¿por qué? Justamente esa es mi pregunta, señor Muñoz. Quiero entrar a los aspectos oscuros. ¿Por qué debe ser un proceso lento y engorroso pagar con el dinero que los creyentes de esa parroquia han dado y con los que usted ha puesto a la disposición? ¿Por qué tiene que ser lento y engorroso? No, eso, cuando hay voluntad, esa parte no es ni lenta ni engorrosa, sino no hay una gran disposición de los elementos. Hay un tema mecánico que se tiene que instalar, esto tiene que estar instalado en un espacio adecuado, tiene que haber también la decisión para poder manejar esta planta. Y obviamente esas cosas, lo último, es algo que sí se ha tenido. Lo que falta es un poco más de capacidad de producción de estas plantas. Y ahí es donde hay una suerte de cuello de botella y hay que simplemente romper eso como inercia. Y también hay que tener la capacidad de ser generosos y de poder conseguir los recursos necesarios. Una planta de esta naturaleza, que produce hasta 420 metros cúbicos de oxígeno, cuesta 1.035.000 soles. Eso hay que hacerle además también algunas obras civiles
Y entonces hay un costo más o menos aproximado de 1,5 millones de soles promedio que se tiene. Si tuviésemos esa, digamos, voluntad de varias entidades de poder hacer cosas de esta naturaleza y entidades que a su vez produzcan estos elementos mecánicos, mucho más rápido podría ser tener esta solución. Ahora, ¿qué ha pasado? Eso en el tiempo se ha ido descuidando. En otros países, por ejemplo, todas las entidades sanitarias, cuando abren un hospital o una clínica, necesariamente vienen o hacen esta apertura con plantas de oxígeno medicinal. Acá en el Perú nos hemos descuidado, de repente nunca se pensó que se iba a necesitar como se necesita ahora, y ahora estamos viviendo pues una etapa muy compleja, ¿no? Bueno, nos ha dicho usted que ha tenido que ponerse en la cola de la Universidad Católica para recibir su planta, pero durante meses hemos recibido acá autoridades de esa universidad que nos decían que el Estado no quería comprarles. Y hemos recibido al propio rector, doctor Garatea, que nos ha dado esa versión. Plantas y otros instrumentos mecánicos producidos por la universidad aparentemente han sido ninguneados por el Estado peruano. Mira, yo creo que es un momento donde tenemos que mirar adelante y buscar soluciones. Efectivamente, ha habido un descuido de parte del Estado peruano, pero hay que hacer todo el esfuerzo ahora, Fernando, porque tenemos muchos hermanos que están en las calles desesperados buscando oxígeno, y el tener un balón de oxígeno puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, como decíamos. Por eso que esta planta le hemos puesto oxígeno para la vida, esa es la denominación que le hemos dado, y vamos a abrir otras dos más, que una va a estar en el RIMAC, en uno de los hospitales de Sisol en Amancaes, y la otra la estamos evaluando en la zona sur de Lima, porque creemos que descentralizarla hacia la zona sur también es algo muy necesario por el tipo de demanda de oxígeno en estas zonas. Estoy completamente de acuerdo con usted en que hay que mirar al futuro. Pero hay algo que no me queda claro, no solamente del caso que tiene que ver con la planta que usted ha inaugurado, sino en general el tema oxígeno. Para hablar claro, hay un artículo publicado en el portal digital Lampadia Hoy por el periodista Jaime Daltaus que sostiene que ha habido una especie de inercia sistemática de la DIGEMIT, una dependencia del Ministerio de Salud, por la exigencia de contar con químicos farmacéuticos que han lentificado el proceso en todas las circunstancias. Quisiera saber si es la DIGEMIT en el momento más difícil de su gestión para ofrecer a la ciudad esta planta de oxígeno. No, han habido varios elementos y fundamentalmente la poca disposición, como te decía hace un momento próximo a la conversación, pero hay la necesidad de poder hacer mucho más dinámicas las cosas en el Estado peruano. Lo que yo veo es que muchas veces las autorizaciones, muchas veces las evaluaciones pasan por situaciones que simple y llanamente son igual si se hacen hoy día o se hacen dentro de una semana o 2 semanas. Creo que esas cosas tenemos nosotros como sociedad que cambiarlas, porque hemos llegado a una situación donde nos hemos encontrado con estas carencias y con estas necesidades que ahora tenemos. Y si miramos, por ejemplo, a nuestros vecinos del sur, nos han ofrecido darnos una dotación importante también de oxígeno, porque ellos sí tienen una producción y una preparación que se hizo en el tiempo adecuadamente para poder tener el oxígeno que ellos puedan necesitar y encima buscar también ser generosos y entregar una dotación para el Perú. Vayamos a otro tema, señor alcalde, que es la falta de respeto a la ley y el manoseo de las instituciones que parecen rasgos de nuestra cultura política. Estoy refiriéndome naturalmente al caso de las vacunas adicionales que fueron entregadas a la Universidad Cayetano Heredia y que ya sabemos cómo han sido usadas. En todo caso, usted tomó una decisión rápida y directa, inapelable,
suspendiendo, apartando al que era justamente el jefe de Sisol, pocos días antes de inaugurar esta planta de oxígeno, por haberse vacunado en esas circunstancias. Usted como alcalde y como abogado, ¿qué imagen se ha hecho de todo lo sucedido en torno a esas vacunas adicionales? Mira, me parece inconcebible, Fernando, que se esté, digamos, utilizando posiciones de privilegio para poderse vacunar y para poder estar por encima de las demás personas, con una visión que no respeta esa visión que debemos de tener en este momento del bien común, y sobre todo de pensar en que quienes más necesitan una vacuna son las personas de primera línea, pero fundamentalmente los médicos, enfermeras, asistentes, las personas que nos cuidan en un nosocomio. Me parece realmente una cosa que es penosa encontrar gente que se posiciona en virtud de un título, de un cargo o de alguna calidad que tiene, y que con eso consiguen cosas que no están destinadas a ser conseguidas por el común de las personas. Entonces, ahí hay una situación que comienza con una falta ética, pero también hay casos, no digo que todos los casos sean iguales y a todas las personas no se les puede poner en el mismo saco, pero hay también situaciones donde han habido ilícitos. Y más aún, esto es claro, cuando alguien está negociando las vacunas. Una persona que negocia una vacuna, que negocia un bien, no puede recibir de quien le va a proveer el bien algún tipo de beneficio. Esa situación se asemeja a un cohecho o a una coima, como se dice coloquialmente. Entonces, ahí estoy seguro que la Fiscalía va a tener que hacer un trabajo muy claro. Hay que respetar siempre el debido proceso, pero ir con todo hasta las últimas consecuencias. ¿Cuánto está pudiendo funcionar la municipalidad en estas condiciones actuales de restricción, específicamente para lo que tiene que ver con infraestructura? Y hay un proyecto en particular sobre el que usted ha subrayado mucho, que es la prolongación del metropolitano a partir de la estación Naranjal. ¿Cuánto se puede trabajar en estas circunstancias? ¿Es que estas circunstancias van a perturbar los calendarios que usted nos había anunciado? Esperemos que no, Fernando, y ese es el compromiso que nosotros tenemos, y estamos poniendo el máximo esfuerzo para que no haya ninguna perturbación, porque una perturbación de esta naturaleza lo que haría es perjudicar a los ciudadanos. Nosotros, esta obra es una obra que hemos conversado, es muy importante, es la posibilidad de tener 18 estaciones nuevas, una estación terminal, un patio de maniobras, una planta de tratamiento de aguas también para poder regar toda la zona verde que hay. En fin, es una planta o una ampliación muy beneficiosa para la ciudad de Lima. Se está trabajando al máximo con la empresa que ha ganado la Buena Pro, y estamos exigiendo que se cumplan con todos los requisitos. Fíjate que ahora con esta cuarentena estamos en una suerte de fase 2 ampliada. En la fase 2 ya se permitía la realización de obras públicas. Estamos entonces en eso y no hay ninguna razón para que esto no pueda tener un cronograma adecuado o como se había planteado. Aparte de eso, estamos también con otras obras. Ya hemos lanzado también la obra de El Óvalo Monitor, que es una obra que queremos también poder realizar en el plazo máximo de 12 meses. Ahí hay un viaducto que va a facilitar el paso y va a descongestionar la zona. En fin, son varias cosas que estamos en estos momentos trabajando, y yo diría que, para hacer una suerte de resumen de las cosas que hacemos en estos momentos, son, por un lado, obras como las que hemos mencionado, y por otro lado, acciones. Y dentro de las acciones hay cosas donde estamos respondiendo a la pandemia con lo que hemos visto, por ejemplo, en la planta de oxígeno el día de hoy, el tratamiento de las ollas comunes, los mercados itinerantes. Lima te cuida con descarte de pruebas COVID, provisiones de agua, etcétera, las zonas más necesitadas. Y yo lo que siempre digo es, a pesar de la pandemia, nosotros como autoridades no podemos parar.
No ha mencionado, veo en su lista de obras de infraestructura, la carretera central. Y sin embargo, es un proyecto que viene desde los años 80. Se nos había prometido que la Ramiro Prealí llegaría hasta Ricardo Palma. ¿En qué está el proyecto de carretera central? Quien pasa por ahí sabe las grandes dificultades creadas por el estado lamentable de esa vía principalísima. Sí, se sufre muchísimo y yo soy el primero que sabe que esto es de esa naturaleza, como todas las personas que pasan por ahí. Pero quiero aprovechar esta conversación, Fernando, para contar que lamentablemente como se concibió esa concesión, ha traído algunos elementos que están amarrados, y voy a decirlo de una forma lo más sencillo. Hay 3 etapas en la concesión de la Prealé, y hay la idea de que la última etapa es una etapa que está muy mal concebida y que nunca se va a poder ejecutar. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo nosotros para poder avanzar mientras que se destraban estas problemáticas de las etapas que están mal diseñadas? Nosotros tenemos una parte que estamos trabajando como mantenimiento. Y ahí hemos entrado y estamos aprovechando trabajos preliminares que se habían hecho. Esa parte se va a habilitar, no se ha entregado todavía al concesionario, por eso que podemos nosotros hacer el trabajo de mantenimiento, y vamos a avanzar el equivalente a la etapa, digamos, a la primera etapa de las 3, para poderle dar un flujo mayor a las personas que circulan por ahí, y con algunos desvíos para poder conectar con la tradicional carretera central. Es decir, va a funcionar una parte de la Prealé con conexiones hacia lo que es la carretera central, mientras que se va destrabando estos otros puntos. Por ejemplo, uno de los puntos complejos que tiene casi una imposibilidad jurídica es aquel tramo que pasa por el Colegio Mayor, por la central también de Chaclacayo, que es un activo fijo nacional que no se podría tocar. Entonces, ahí hay que hacer una reformulación de estas digamos, ruta crítica, ¿no? Bueno, y por otra parte hay un tema que es un poco obra, pero un poco acción, de acuerdo a su terminología, que tiene que ver con el agua potable, señor alcalde. Más de 10% de los limeños no pueden lavarse las manos en sus casas por falta de agua potable, y les estamos pidiendo todos los días que lo hagan como medida sanitaria. ¿Por qué se demora tanto? Desde años escucho decir que se va a acabar con la instalación de agua potable en Lima. ¿Qué pasa con Sedapal? ¿Qué es lo que hace tan difícil poder llevar agua potable a todos los hogares y las escuelas de Lima? Sí, Fernando, eso es un tema sumamente complejo, ¿no? Tenemos inclusive hasta, yo diría, más de ese 10% de la población. Hay más o menos una cantidad de 3 millones de personas que están en la zona periférica que no tienen agua potable ni desagüe. Y esa es una problemática de saneamiento que tendría que haber sido resuelta por Sedapal. Es un estamento en el que nosotros no participamos, y que en realidad lo que tenemos que hacer es buscar de dar facilidades para que vamos a decir así, las nuevas urbanizaciones puedan tener sus habilitaciones urbanas, y con eso hacer una solicitud para que Sedapal pueda darles las dotaciones del caso. Aquí hay una problemática muy seria que viene de años atrás y que hay que resolverla lo más rápido posible, porque ¿cómo es posible, diría yo, que hayan más de 3 millones de ciudadanos limeños que viven postrados como si estuviesen, digamos, varios siglos atrás, ¿no? La manera de vivir de personas que no tienen agua, que no tienen desagüe, que en algunos casos también carecen de luz, o zonas donde no hay también muros de contención y algunas otras cosas más, como son las zonas periféricas. Son situaciones que no son dables en pleno siglo XXI. Muy bien, quedamos entonces a la espera que nos dé siempre cuenta de los avances en esta lucha, que es una lucha naturalmente de infraestructura,
pero de respeto a la dignidad humana también. Muchísimas gracias, señor Jorge Muñoz, y una vez más felicitaciones. Muy buenas noches. Por Muchas la inauguración gracias. de esta planta esta mañana de oxígeno medicinal en San Juan de Lurigancho. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos estaremos con dos jóvenes candidatas de dos partidos de orientaciones políticas diferentes.